Era una noche fresca y tranquila cuando toda la familia se reunió en la casa de mi hijo para celebrar el cumpleaños de mi esposa. La casa estaba llena de música suave, risas y aromas de comida recién hecha que circulaban por la cocina y el comedor. Habíamos esperado mucho tiempo para este reencuentro. Después de meses sin vernos juntos, esa cena prometía ser un momento especial para compartir, recordar y fortalecer nuestros lazos. Alrededor de la gran mesa de madera, los platos estaban dispuestos con esmero. Mi nieto corría entre la cocina y el salón, a punto de cumplir 10 años, lleno de energía y entusiasmo. Mi nuera ayudaba a sacar los últimos platillos de la cocina, mientras mi hijo se encargaba de poner las bebidas frías en la mesa. La atmósfera parecía cargada de alegría y la inocencia de la infancia de mi nieto ponía una sonrisa en todos los rostros, o al menos eso parecía. Para mí, la cena era un espacio sagrado. La familia era lo más importante que tenía y todo esfuerzo que hiciera para mantenernos unidos valía la pena. En estos encuentros, intentaba olvidar las tensiones del día a día y simplemente disfrutar de la compañía. Sin embargo, en el fondo, sabía que no todo era tan perfecto como parecía fuera de la vista de los demás. Mi relación con mi nuera siempre había sido complicada. Desde que mi hijo se casó con ella, las diferencias de opiniones, formas de ver la vida y maneras de manejar la familia eran más frecuentes que los momentos de armonía. Ella era una persona con carácter fuerte, segura de sí misma, decidida, en ocasiones, muy crítica. Yo, por otro lado, tenía una visión más tradicional de la familia, y aunque intentaba adaptarme, sentía que muchas veces mi aporte no era valorado como debía. Durante la preparación de la cena, me esforzaba en pequeñas acciones, ayudar a disponer las servilletas, traer algunos ingredientes, recordar detalles importantes para acomodar la mesa. Pero siempre sentí que mis gestos pasaban desapercibidos o eran considerados poco relevantes para las necesidades de la casa y la familia. Cuando todos finalmente tomaron asiento, el bullicio inicial y las conversaciones casuales empezaron a llenar el aire. Se hablaba de proyectos escolares de mi nieto, del trabajo de mi hijo y de algunos planes para las fiestas próximas. Mi nuera se mostró, como siempre, eficiente y organizada, tomando el control para distribuir lo que había preparado con delicadeza. En ese momento, pensé que la velada podría fluir sin problemas, que el cariño y la risa pudieran superar cualquier malentendido que hubiera quedado rezagado en el tiempo. Pero no fue así. En medio de la charla y entre copas de vino, la tensión se sintió aumentar de una forma invisible al principio. Miradas cruzadas, silencios incómodos, comentarios pasajeros que parecían tener un doble sentido. Yo trataba de mantenerme al margen para no agravar nada, recogiendo fuerzas para tomar la palabra si era necesario, pero sin intervenir a no ser que fuera estrictamente imprescindible. Y entonces sucedió. Fue inesperado, un golpe directo y afilado. Mi nuera, con una voz clara y sin titubeos, lanzó ese comentario que me dejó clavado: «Tú no aportas nada en esta familia». Fue una sentencia tajante, que resonó en el comedor más fuerte que cualquier música o palabra que se hubiera dicho antes. La frase suspendió el tiempo por un instante. Todo el mundo se quedó en silencio. Mi corazón dio un vuelco y sentí la sorpresa y una mezcla amarga de dolor y asombro en el pecho. Miré a mi nuera para entender mejor su intención, pero me encontré con una mirada decidida y sin remordimientos. Parecía que ella no buscaba una discusión ni había mucho lugar para excusas. Mi nieto, que estaba al lado mío, me miraba con curiosidad y algo de desconcierto. Podía sentir toda la atención de la familia posada sobre mí, esperando mi respuesta o una reacción que calmara la tensión. Pero las palabras me costaban salir. No era fácil defenderse de algo tan directo y que dolía más porque venía de alguien dentro de la familia. Mientras la nuera terminaba su frase, pude notar que no todos compartían su opinión. Algunos tíos y primos intercambiaron miradas incómodas, quizás conscientes de esa percepción unilateral que algún día podrían haber tenido también. Los niños seguían sin entender mucho, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era una celebración fluida y armoniosa. Era un reto invisible a las relaciones familiares, una grieta inesperada en lo que hasta ese momento era un momento de unión. Esa cena, que esperaba fuera de alegría,
se convirtió en un escenario para una verdad no tan fácil de aceptar. Pero sabía que este comentario tenía que tener alguna respuesta, algún desenlace que cambiaría lo que significaba aportar en una familia, y que estaba a punto de emerger a través de las acciones de quienes estaban sentados al lado mío. Así comenzó esa noche, con una frase sencilla pero que abrió la puerta a una confrontación de sentimientos profundos, lealtades, y quizás, verdades que nadie antes había tenido el valor de sacar a la luz. La relación con mi nuera no había sido siempre tan turbulenta, pero tampoco podía decirse que fuera sencilla ni sin aristas. Desde que mi hijo la conoció y decidió casarse con ella, la familia entró en una dinámica distinta, con más debates y a veces con silencios incómodos que se sentían más que se decían. No es que le tuviera animadversión, ni se trataba tampoco de una enemistad abierta. Era más bien un desentendimiento profundo, una diferencia de perspectiva sobre cómo entender la familia, los roles, el respeto y los esfuerzos que cada uno debía aportar en ese núcleo tan complejo. Cuando mi hijo anunció que se casaría, solo esperaba que la nueva integrante trajera felicidad y estabilidad. Pero pronto comenzaron a aparecer pequeñas grietas. No eran discusiones sobre cosas triviales, sino sobre decisiones importantes que afectaban a todos. Mi nuera era práctica, ambiciosa y muy consciente de lo que consideraba justo. Por su parte, yo mantenía una visión más tradicional y generosa, basada en años de experiencias y sacrificios que a veces parecían invisibles ante sus ojos. Por ejemplo, en muchas ocasiones habíamos discutido sobre cómo manejar el dinero en la familia, lo que cada uno aportaba y el valor del trabajo no remunerado que yo hacía, como cuidar de los niños en tiempos difíciles, ayudar con tareas del hogar o apoyar en momentos de enfermedad. Cosas que no siempre se veían como aportes económicos, pero que son fundamentales para el bienestar común. Mi nuera, con su enfoque moderno, a menudo parecía valorar solo lo tangible y contable. Al principio, intenté acercarme, buscando puentes. La invité a tomar café para conversar. Quise conocer mejor sus ideas y explicar las mías con paciencia. Sin embargo, aunque hubo momentos de cordialidad, la distancia seguía latente. Ella era franca y no dudaba en expresar sus opiniones, incluso si sabía que podían herir. Por mi parte, trataba de no caer en la provocación, pero a veces sentía que mi esfuerzo era en vano. El resentimiento creció lenta pero seguramente, alimentado por malentendidos, expectativas no cumplidas y silencios que se hicieron más largos con el tiempo. La familia entera parecía dividida en pequeños grupos, donde se discutían en privado las actitudes y decisiones de cada uno. Era doloroso porque nadie quería enfrentarlo abiertamente, y cuando algo estallaba, siempre era en momentos inapropiados o con palabras duras. En este caldo de emociones, yo procuraba mantener la calma, pensando que los afectos serían más fuertes que los desacuerdos. Mi nieto, entonces un niño curioso y sensible, era el centro de nuestra preocupación y vínculo común. Pensé que quizá a través de él podría tenderse una red más sólida, que las diferencias no deberían impedir que la familia permaneciera unida. No obstante, esa noche, en la cena que parecía prometer la reconexión, todas esas tensiones escondidas y no resueltas se manifestaron en una frase cortante que mi nuera pronunció sin reparos. Al decir que yo no aportaba nada, exprimió años de silencios y miradas críticas en un solo mensaje devastador. Antes de ese momento, la percepción sobre mi rol ya estaba muy marcada. Ella nunca reconoció, o al menos no de manera clara, las múltiples formas en que contribuyo a nuestra familia. Las diferencias no solo surgían por las tareas obvias, sino por una diferencia epistemológica. Ella valoraba solamente la aportación como algo tangible, visible en dinero o resultados inmediatos, mientras que yo valoraba también el apoyo emocional, la experiencia y los sacrificios silenciosos. Este choque de visiones, que parecía pequeño para algunos, representaba una batalla constante detrás de escenas. Cada vez que intentaba explicar mis puntos o defenderme, sentía que mis palabras caían en saco roto. Ella no solo cuestionaba mi aporte, sino que ponía en duda mi importancia dentro de la familia. Esa percepción afectó profundamente la dinámica familiar. Mi hijo, por ejemplo, se encontraba a menudo en medio, intentando equilibrar respeto por su madre y por su esposa, pero sin tomar partido abiertamente.
Algunos familiares mostraban empatía hacia mí y otros compartían el pensamiento de mi nuera o, al menos, la entendían. La división se fue haciendo evidente en las reuniones, donde la amabilidad a veces no era más que falsa cordialidad que ocultaba prejuicios. Además, en cierta manera, esa tensión reflejaba una brecha generacional y cultural. Mi nuera representaba una nueva forma de entender la familia y el compromiso económico, influenciada por su entorno laboral y su educación. Yo, con mis años y experiencia, representaba las tradiciones y los sacrificios de generaciones anteriores que quizá menospreciaban los aspectos estrictamente monetarios, pero que entendían el valor de sostener el hogar desde otros ángulos. Para complicar más las cosas, la educación y formación de mi nieto se convirtió en otro punto de fricción entre nosotros, aunque no se mencionara explícitamente hasta esa noche. Mi contribución económica para pagar la universidad de mi nieto era algo que no había salido a la luz ni se discutía en la familia abierta o públicamente. Quedaba como un hecho silencioso pero significativo, una forma real y concreta de apoyo que hasta ese momento no había sido valorada ni reconocida por mi nuera. Entonces, aquella cena no solo fue una reunión para celebrar un cumpleaños, sino el escenario donde todas estas historias no dichas y resentimientos se hicieron visibles. La acusación de que yo no aportaba nada, expresada en ese momento y en ese contexto, fue el resultado acumulado de meses, años incluso de incomprensiones y conflictos latentes que necesitaban salir a la luz para ser resueltos. Esa frase fue el detonante para que, finalmente, se discutieran verdades que estaban ocultas. Mi nieto, que a esa altura ya no era solo un observador inocente, decidió sacar a la luz el valor real de lo que yo había hecho y estaba haciendo por él y por la familia, poniendo sobre la mesa hechos que cambiarían la percepción de todos. En resumen, la relación con mi nuera no podía entenderse sin considerar este largo proceso de dificultades, malentendidos y deseos no expresados que se condensaron en aquella cena. Era la historia de dos formas distintas de aportar, dos maneras diferentes de dar y recibir cariño, y la lucha por el reconocimiento dentro del tejido familiar. La frase de mi nuera, lanzada con esa franqueza inesperada, «Tú no aportas nada», cayó como un jarro de agua fría sobre toda la mesa. Fue tan rotunda, tan dura, que por un instante el aire pareció detenerse alrededor de nosotros. Las voces se apagaron, las miradas se cruzaron con incertidumbre y el ambiente se tornó abruptamente tenso. El comedor que hasta ese momento rebosaba de risas y conversación se volvió un escenario donde cada persona parecía evaluar qué hacer o cómo reaccionar. Ella no pronunció esas palabras al azar ni con ligereza. Había una determinación en su mirada que indicaba que no buscaba una charla amable ni un debate. Quería hacer sentir el peso de esa acusación, como si al señalarme así pudiera poner en evidencia una verdad que, hasta entonces, se ocultaba detrás de las apariencias familiares. El tono con que lo dijo no invitaba a una réplica amistosa, sino que era más bien un desafío. Un golpe directo a mi dignidad. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, y una mezcla de sorpresa e indignación se apoderó de mí. Por un momento, mi mente luchaba por encontrar las palabras justas para responder. Sin embargo, la emoción me hizo titubear. Nunca había esperado una frase tan tajante, especialmente en ese momento tan aparentemente feliz y tranquilo. Antes de que pudiera decir algo, el rostro de mi nieto reflejó inquietud. Él también entendió que algo había cambiado en esa atmósfera. Sus ojos grandes y sorprendidos recorrieron las caras de todos. En ese instante, vi en su expresión algo que me desplazó de mi propio dolor, un deseo instintivo de defender el lazo familiar, como si él supiera que esta acusación injusta no debía quedar sin respuesta. El silencio se extendió unos segundos insoportables y algunos miembros de la familia intercambiaron miradas evasivas. La tensión se respiraba en el aire, y cada quien buscaba acomodar sus pensamientos para evaluar si intervenir o no. La pregunta implícita flotaba suspensa. ¿Debería alguien hacer algo ante esta declaración inesperada? ¿Debía defenderme o dejar que el silencio cayera sobre mí como condena? Entonces, en medio de ese clima de incertidumbre, yo decidí tomar la palabra. No para confrontar con dureza, sino para intentar explicar, para suavizar, para sacar a flote la verdad que detrás había. Intenté hablar con calma, mi voz temblaba apenas, pero mantenía la firmeza en cada palabra.
Entiendo que puedas sentir así, comencé, mirando directo a mi nuera. Sé que a veces mi forma de ayudar puede no ser tan visible o tangible para ti. Pero hay maneras que no se miden en dinero, ni en resultados inmediatos. Sus ojos no mostraban duda ni apertura. Por el contrario, parecían más cerrados que nunca a cualquier explicación que no fuera la suya. Intenté seguir, mostrando algunos ejemplos, recordando aquellos años en que apoyé a mi hijo y a la familia cuando más lo necesitaban, cuando los recursos escaseaban y la unión era el único sostén. Hablé de noches cuidando a mi nieto, de gestos silenciosos que formaban parte de la red que mantenía firme el hogar. Pero, al mirarla, noté que mi discurso no lograba atravesar la barrera. Su expresión seguía dura, casi fría, como si mis palabras fueran irrelevantes o, peores aún, estuvieran minimizando su punto de vista. Entonces la atmósfera se volvió aún más difícil. Un familiar cercano, que hasta entonces había permanecido en silencio, intentó intervenir. Con voz baja y conciliadora, dijo que todos aportábamos de maneras distintas, que era injusto juzgar así sin conocer todo lo que cada uno hacía por el bien común. Esa intervención, aunque bien intencionada, solo logró aumentar la tensión. Esos reparos parecían insuficientes para apaciguar el conflicto latente. Yo sentía una mezcla de frustración y tristeza mientras todo esto ocurría. Por un momento me pregunté si valía la pena seguir intentándolo o si esa brecha de entendimiento, que parecía insalvable, iba a separar más que a unir. Era en ese instante cuando, de un modo inesperado, mi nieto decidió tomar la palabra para cambiar el curso de la conversación. Con una combinación de inocencia y determinación, se puso de pie y pidió hablar. La mirada de todos se posó en él, sorprendidos por la interrupción. Aquella voz joven e infantil en medio de una disputa adulta era la nota discordante que hizo resonar una verdad mayor. Mi nieto comenzó a contar una historia diferente, una que nadie había escuchado todavía. Él explicó que la universidad a la que estaba asistiendo había sido costeada gracias a alguien de la familia. Contó con orgullo cómo ese apoyo había hecho posible que él lograra cumplir sus sueños, estudiar y avanzar en la vida. Señaló que ese alguien, que había ayudado sin pedir nada a cambio y sin ninguna visibilidad, era yo. Sus palabras, dichas con la sinceridad propia de un niño, causaron un impacto inmediato. Una oleada de sorpresa recorrió las caras de los presentes, que hasta ese momento mantenían sus dudas a flor de piel. Mi nieto, sin darse cuenta, estaba desmontando la acusación de mi nuera con hechos concretos, aportando evidencia que nadie parecía recordar o reconocer antes. Después de su intervención, se produjo un silencio distinto. Era un silencio de reflexión, una pausa para digerir lo que acababa de quedar claro. Por primera vez, la percepción momentáneamente sesgada y cruel tuvo que enfrentarse a la realidad de un apoyo genuino y concreto. Esta revelación inesperada cambió la dinámica en la mesa. Algunos familiares miraron a mi nuera con ojos diferentes, y ella misma parecía por un momento afectada, como si la verdad la desarmara. No hubo reproches ni más palabras duras. Aquello fue más fuerte que cualquier discusión. Era el reconocimiento de un esfuerzo genuino que hasta entonces había quedado oculto o desvalorizado. Esa noche, en esa cena que había empezado con acusaciones y heridas, las palabras de mi nieto no solo me defendieron, sino que pusieron en evidencia la importancia de mirar más allá de las apariencias. Su valentía infantil abrió la puerta a una verdad que necesitaba ser escuchada para poder alcanzar la reconciliación. Finalmente, aquella intervención hizo que todos, de alguna manera, reflexionáramos sobre el verdadero significado de aportar en el seno de una familia, entendiendo que a veces el valor está en lo invisible, en lo silencioso y en el apoyo que se da con amor, aunque no siempre se note ni se agradezca. Tras la intervención de mi nieto, un silencio expectante se apoderó del comedor. En ese instante, una serie de emociones y reacciones cruzaron por los rostros de todos los presentes, marcando un antes y un después en la dinámica familiar. La revelación de que yo había sido quien cubrió los gastos universitarios de mi nieto resultó un golpe inesperado y poderoso que nadie había anticipado, ni siquiera mi nuera, quien aún mantenía una expresión que oscilaba entre la sorpresa y un tenue sentimiento de vulnerabilidad. Al principio, muchos no supieron exactamente cómo reaccionar. Esa verdad,
oculta casi deliberadamente para evitar conflictos, desarmó las acusaciones previas y puso en evidencia la injusticia del comentario que había generado tanta tensión. Para algunos, fue una confirmación del apoyo que siempre he brindado de manera silenciosa pero constante. Para otros, una nueva información que les hizo reconsiderar sus juicios y opiniones formadas a medias. Pude notar cómo algunos familiares, con miradas de complicidad, compartían un reconocimiento tácito, como si estuvieran murmurando: «Así es, él siempre ha estado ahí». Estas pequeñas señales, que antes habrían pasado desapercibidas, esta vez tuvieron el peso de una verdad renovada. La familia, que a menudo se había dividido por malentendidos y resentimientos, parecía por un momento unida por esta revelación. Sin embargo, no todos se mostraron de inmediato receptivos. Mi nuera, quien había hecho esa acusación contundente pocos minutos atrás, pareció experimentar un conflicto interno. Sus ojos, que antes tenían firmeza, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y quizás un ligero arrepentimiento que aún no se traducía en palabras. El choque entre su postura inicial y la realidad de la situación era palpable en su expresión, y sentí que ese instante era crucial para el futuro de nuestras relaciones. Mientras el aire se cargaba de esas emociones, algunos miembros trataron de romper el peso del momento con comentarios neutrales o intentos de cambiar la conversación. No obstante, la energía en la sala había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz y con ella, nuevas puertas se abrían y viejas heridas comenzaban a cicatrizar, aunque tímidamente. Uno de mis hermanos, siempre discreto, se atrevió a decir que muchas veces no veíamos el esfuerzo de quienes trabajan detrás de escena, esos sacrificios que no siempre se expresan en palabras o dinero, pero que sostienen a la familia en momentos críticos. Su voz, pausada pero firme, fue como un eco que reafirmó lo que mi nieto había dicho desde la inocencia y la sinceridad. Mi hijo, que hasta ese momento había permanecido callado, miró hacia mí con una sonrisa que denotaba orgullo y alivio. Esa pequeña señal de apoyo silencioso me dio fuerza para continuar. Sentí que, a pesar del dolor causado por la acusación de mi nuera, aquello era una oportunidad para sanar y reconstruir. Algunos primos, normalmente reservados, también se mostraron sorprendidos por la revelación. La frase de mi nuera había sacado a relucir un tema que muchos habían evitado, tal vez por miedo o para no provocar conflictos. La honestidad de mi nieto abrió un espacio para que todos pudiéramos repensar ideas y estereotipos sobre las contribuciones familiares. A nivel personal, experimenté una mezcla de emociones. Había tristeza por el daño causado, pero también orgullo y gratitud hacia mi nieto por haber defendido con valentía una verdad que parecía olvidada. Me di cuenta de que muchas veces el reconocimiento no es explícito ni frecuente, pero que el amor y el compromiso dentro de la familia pueden manifestarse de mil maneras distintas, algunas tan poderosas que un niño puede percibirlas con claridad y expresar lo que los adultos a veces pasan por alto. La atmósfera se suavizó lentamente. La conversación retomó su curso, pero ya no con el mismo tono confrontacional. Hubo más espacios para escuchar, para intentar entender puntos de vista diferentes y para comenzar a construir puentes que habían estado rotos o debilitados por faltas de comunicación. La nuera, aunque todavía algo distante, bajó un poco la guardia y en ciertos momentos intercambió miradas menos duras conmigo. No hubo grandes disculpas, pero sí gestos pequeños que indicaban, quizás, el inicio de un proceso de reconciliación. De este modo, esa cena familiar, marcada por una declaración que pudo romper el tejido frágil de los lazos que nos unían, terminó mostrando el poder transformador de la verdad y el valor de las palabras espontáneas de un niño que iluminó aquello que muchos adultos habían dejado en sombra. En definitiva, esa noche aprendimos que cada aportación, sea visible o intangible, económica o emocional, forma parte del sostén de una familia, y que reconocer el esfuerzo ajeno es la base para fortalecer los vínculos y construir un futuro más unido. Después de que mi nieto alzara su voz para revelar quién había financiado su universidad, una oleada de emociones recorrió la sala. Su joven sinceridad había sacudido las bases de una discusión que parecía estancada, y todos los presentes comenzaron a ver la situación desde una nueva perspectiva. En medio de esa atmósfera densa pero reveladora, él mismo asumió un papel que nunca antes había tenido en el seno familiar.
el de un portavoz inesperado, un pequeño embajador de la verdad. Recuerdo perfectamente el momento en que se levantó de su silla, con esa mezcla de nerviosismo y convicción que solo un niño puede mostrar cuando sabe que está haciendo algo importante. Sus ojos brillaban con una inocente determinación, y su voz, aunque aún infantil, fue clara y precisa. Dijo que él quería contar algo muy importante para que todos entendieran por qué no era justo decir que alguien no aportaba nada. Comenzó relatando con detalle sus experiencias, esas que solamente él y unas pocas personas conocían. Habló de las largas horas de estudio, los sacrificios que requería su formación, y especialmente, de aquella ayuda silenciosa y constante que había recibido desde atrás, sin aparatosidad ni reconocimiento público. Mencionó que, gracias al apoyo económico que yo había proporcionado para cubrir su educación universitaria, había podido cumplir un sueño que parecía, para muchos, lejano y difícil. Mientras hablaba, la atención fue total. Incluso quienes antes habían formado opiniones firmes y críticas ante mi presencia se encontraron obligados a escuchar y reconsiderar. Era tan imposible negar lo que mi nieto estaba expresando, y lo hacía desde el corazón, que la verdad se alzaba sin adornos ni defensas. Las palabras de un niño tenían, en ese instante, más peso que cualquier argumento que pudiéramos presentar los adultos. Sus relatos me hicieron recordar momentos que yo guardaba en silencio, sacrificios que hice con orgullo para darle a mi familia lo que necesitaba, sin esperar nada a cambio. Era la primera vez que esos actos invisibles, que parecían irrelevantes para algunos, se hacían visibles ante todos con la fuerza que merecían. Esa revelación provocó que la percepción familiar sobre mi rol cambiara dramáticamente en cuestión de minutos. Los rostros de los presentes reflejaron una mezcla de sorpresa y una nueva valoración. Algunos asintieron con respeto, otros mostraron una leve tristeza por haber juzgado sin conocer completamente la historia, y mi nuera, que había sido la voz más dura, redujo su semblante a un gesto de introspección, como si de pronto viera las cosas desde un punto de vista distinto. Antes de esa intervención, la discusión se había centrado en palabras, percepciones subjetivas y subentendidos. Pero lo que mi nieto reveló fue un hecho concreto, tangible y medible que ningún argumento podía negar. Era un aporte real, con impacto profundo y directo en la vida de todos nosotros, una prueba irrefutable del significado verdadero de la palabra aportar en una familia. Al terminar, él volvió a su lugar, un poco tímido, pero con una sonrisa satisfecha, como si supiera que había defendido algo valioso. Su gesto, sencillo pero valiente, se convirtió en el corazón emotivo de la reunión y un punto de inflexión que transformó las energías de la noche. Desde ese momento, el ambiente en la sala cambió de manera palpable. Los murmullos tomaron un tono diferente, más suave y respetuoso, y la tensión que antes era casi insoportable comenzó a disolverse. La gente empezó a comprender que detrás de cada crítica había una historia más compleja, llena de esfuerzos silenciosos y motivos que no siempre se percibían a simple vista. Algunos parientes se atrevieron a expresar su apoyo abiertamente, reconociendo que muchas veces no percibían ni valoraban los gestos cotidianos que mantenían unida a la familia. Fue un momento que invitó a la reflexión colectiva, un espacio para cuestionar prejuicios y para aprender a valorar lo que a veces damos por sentado. Mi nieto, sin saberlo, se convirtió en un símbolo de justicia familiar. Sus palabras contundentes demostraron que el amor, el compromiso y el sacrificio pueden manifestarse en formas diversas que merecen ser reconocidas y agradecidas por todos. Por mi parte, sentí una mezcla profunda de gratitud y orgullo. Gratitud por contar con un nieto que defendió a sus seres queridos con tanta honestidad, y orgullo por saber que mis esfuerzos, a pesar de las dudas o desavenencias, habían dejado una huella real y positiva en su vida. Esta intervención inesperada no solo me defendió a mí, sino que también abrió una ventana hacia una comprensión más amplia y humana de lo que significa apoyar a la familia. Fue un recordatorio poderoso de que los actos no siempre visibles son los que sostienen la estructura emocional y material de nuestro hogar. Esa noche, mientras la cena continuaba y las conversaciones retomaban su curso, se sentía en el aire una nueva esperanza. La verdad, dicha con la pureza de un niño, había sembrado la semilla para reconstruir vínculos dañados y para generar un espacio de respeto y reconocimiento mutuo que, hasta entonces,
parecía distante. El papel de mi nieto en ese momento quedó grabado en la memoria de todos, y yo supe que, gracias a él, la familia empezaba un camino hacia la reconciliación y el valor compartido, donde cada aporte sería finalmente reconocido, no solo en palabras, sino en el respeto genuino que todos nos merecemos. La revelación de mi nieto produjo un efecto inmediato en la mesa, y la atmósfera cambió bruscamente de tensión a una mezcla de sorpresa, reflexión e incomodidad. Todos los familiares comenzaron a procesar esa información que contradecía la afirmación de mi nuera y desnudaba una realidad hasta entonces ignorada o desconocida por varios. Fue un instante en que la verdad empezó a abrirse paso en medio de interpretaciones y prejuicios que habían dominado la reunión. Los rostros de quienes presenciaban la escena reflejaron esa transformación interior. Algunos, visiblemente conmovidos, intercambiaron miradas que parecían decir no lo sabíamos, mientras otros mantenían una expresión más neutra, quizás incrédulos o sin ver claro qué hacer con esa información inesperada. Por primera vez, el foco ya no estaba en la acusación, sino en la demostración concreta de apoyo y sacrificio que yo había hecho, aunque a escondidas. Mi nuera, que en un principio había emitido la sentencia que dividió el aire en la cena, bajó la mirada y retrocedió levemente en su postura. Fue evidente que la revelación de mi nieto la sorprendió y la puso en una encrucijada. Su mirada se tornó introspectiva, y por unos momentos evitó el contacto visual conmigo. Fue como si de pronto la seguridad que había mantenido se desmoronara, y una mezcla de sentimientos cruzara por su rostro. Sorpresa, duda, quizá una pizca de culpa. Durante ese silencio, pude percibir que no solo era un instante de reflexión personal para ella, sino también una oportunidad para reconsiderar opiniones y actitudes. A pesar de su carácter fuerte, esa información inesperada mostró una grieta en su discurso que podría abrir caminos hacia la reconciliación, en el peor de los casos, hacia una reflexión profunda sobre sus juicios apresurados. Otros miembros de la familia reaccionaron de formas diversas pero igualmente significativas. Mi hijo parecía aliviado y orgulloso, probablemente porque deseaba que la verdad reconociera el esfuerzo de un padre que siempre había estado presente, aunque de manera discreta. Algunos hermanos y primos mostraron gestos de apoyo hacia mí, asintiendo con la cabeza o expresando verbalmente que habían subestimado lo que había hecho. Aquella verdad sacada a la luz estaba marcando un punto de inflexión. La dinámica familiar, que hasta entonces pendía de un hilo frágil, parecía encontrar un nuevo equilibrio, porque reconocía que las aportaciones no se reducen solo a lo visible o económico, sino que abarcan sacrificios silenciosos, apoyo emocional y gestos no valorados que sostienen la estructura familiar. Pero también hubo quienes permanecían en su postura inicial, con cierto escepticismo o terquedad. No todos estaban dispuestos a aceptar un reconocimiento inmediato ni a dejar de lado prejuicios antiguos ligados a conceptos rígidos sobre el aporte familiar. Esto mostró que, aunque la verdad puede ser poderosa, el cambio en las percepciones toma tiempo, y el proceso de aceptación no es instantáneo. La revelación de mi nieto fue como un rayo de luz que iluminó rincones oscuros de la convivencia familiar, exponiendo los vacíos en el reconocimiento y la valoración que, hasta entonces, había sido fragmentada. Esa luz impactó directamente en quienes habían juzgado sin conocer del todo las historias y los sacrificios que habitan en el interior de cada persona. Por mi parte, sentí una mezcla de emociones profundas, alivio, porque la verdad había encontrado su espacio, tristeza, por saber que esa verdad había sido ignorada demasiado tiempo, orgullo, porque fue un niño quien me defendió de la forma más honesta, y esperanza, porque sentí que ese momento podía ser el principio de algo mejor en la familia. La cena prosiguió, pero algo ya había cambiado. Las voces se suavizaron, las miradas se tornaron más respetuosas, aunque no desaparecieron por completo las tensiones previas, la carga que sosteníamos pareció aligerarse notablemente. Empezamos a hablar más de apoyos mutuos, de desafíos y de amor familiar, y menos de diferencias y reproches. En términos prácticos, la revelación dio pie a conversaciones más honestas sobre el papel de cada uno en la familia. Se abrió un espacio para que se reconocieran otros esfuerzos antes invisibles, para que se escucharan las historias personales y para que se construyeran caminos hacia un respeto más genuino. La nuera, aunque todavía algo reservada, empezó a mostrarse menos distante.
Había comprendido que su crítica, aunque fruto de una percepción particular, no representaba toda la realidad. Esta toma de conciencia podía ser fundamental para que, con el tiempo, pudiera reconsiderar su actitud y quizás valorar más la diversidad de formas en que damos y recibimos apoyo. Después de esa noche, la familia entró en un proceso lento pero significativo de cambiar viejas percepciones y hablar con más franqueza sobre los aportes y sacrificios de cada uno. El valor del apoyo financiero, como el que yo di para la universidad, dejó de ser la única medida para empezar a incluir el cuidado, la paciencia, la presencia y el amor. Finalmente, la escena que se vivió aquella noche mostró que no solo es importante el acto de aportar, sino también el reconocimiento mutuo, porque es esto último lo que fortalece a una familia y la hace capaz de superar sus dificultades, sanar heridas y construir un futuro más unido. Después del giro inesperado que provocó mi nieto al revelar quién había costeado su universidad, la cena siguió su curso, pero para mí nada volvió a ser igual esa noche. Mientras las conversaciones retomaban una tonalidad más calmada, una mezcla compleja de emociones me invadió, provocando una profunda reflexión sobre lo ocurrido y sobre lo que había significado ese momento para mí. En primer lugar, sentí una tristeza persistente. La acusación de mi nuera, expresada con tanta frialdad y sin consideración, había herido más de lo que podría haber previsto. Duele que a una persona tan cercana, por vínculo familiar, no solo se cuestione su aporte, sino que ese juicio se haga público de una manera tan categórica y cruel. La sensación de no ser valorado ni entendido atravesó mi piel como un frío que no se disolvía con palabras ni evidencias. Esa tristeza no solo era por mí, sino por el daño que ese comentario podía causar en la familia, en la armonía y en el respeto mutuo. Sabía que una mala palabra o una percepción errónea podían sembrar semillas de rencor y distancia que tardarían mucho tiempo en sanar. Por eso, a pesar de la molestia, me esforcé por mantener la calma y evitar una confrontación que pudiera agravar todavía más las cosas. Al mismo tiempo sentí orgullo. Orgullo por mi nieto, cuyo acto espontáneo y valiente sacó a la luz una verdad que quizás muchos desconocían. Ese niño que había crecido a mi lado con la inocencia y la sinceridad propia de su edad se había convertido en la voz que defendía el esfuerzo y el amor silencioso que siempre tuve por la familia. Ese orgullo me dio fuerza para no sucumbir al desencanto, para seguir creyendo en el valor de lo que había hecho y en la importancia de seguir dando sin esperar alabanzas. Pero también hubo espacio para la esperanza. Sentí que ese momento, aunque difícil, podía transformarse en el inicio de un cambio más grande. Que quizá, a partir de esa noche, las relaciones familiares podrían mejorar, haciéndose más sinceras y recíprocas. La verdad había salido a la superficie y con ella la posibilidad de reconstruir puentes rotos o debilitados por malentendidos y juicios prematuros. En medio de esa combinación de sentimientos, reflexioné sobre el significado real de contribuir dentro de una familia. A menudo, definimos el aporte solamente en términos económicos o tangibles, obviando los gestos cotidianos, el tiempo dedicado, la presencia constante y el amor silencioso que sostienen el núcleo familiar. Mi contribución, aunque no siempre visible, había sido parte fundamental para que mi nieto pudiera estudiar, para que mi hijo tuviera apoyo en momentos difíciles y para que la familia resistiera las tormentas que inevitablemente aparecen con el paso de los años. Recordé también las veces que cuidé a mi nieto cuando sus padres tenían que atender asuntos urgentes, los consejos dados con paciencia, los sacrificios personales que hice para compartir tiempo y recursos sin buscar reconocimiento. Pensé en cómo muchos de esos actos, aunque sutiles, son la base que mantiene a flote cualquier familia. Y sentí la necesidad de que estas cosas no se dieran por sentadas o ignoraran, porque la desvalorización puede ser tan dolorosa como la ausencia misma. Asimismo, comprendí que la herida no solo provenía de la acusación, sino de un sentimiento más profundo, la necesidad humana de ser vistos, reconocidos y apreciados. En el fondo, todos anhelamos que las personas que amamos reconozcan nuestro esfuerzo, y cuando eso no sucede, la desilusión puede generar distancias imposibles de salvar sin diálogo y comprensión. Por eso, esa noche fue también un momento para pensar en la importancia del perdón y la empatía. No buscaba confrontar ni retaliar, sino abrir espacios para el entendimiento. Tal vez mi nuera no había querido herir,
sino expresar una percepción distorsionada que venía de la falta de información o de diferencias en la forma de valorar las contribuciones. Después de todo, la familia es un espacio en el que conviven distintas generaciones, visiones del mundo y maneras de mirar el compromiso. Ser capaces de escucharnos y de reconocernos a pesar de esas diferencias es lo que puede fortalecer el tejido familiar. Mientras los platos vacíos comenzaron a retirarse y las luces se atenuaron, me quedé con un sentimiento profundo de aprendizaje. Esa cena me enseñó que incluso en los momentos más dolorosos puede emerger la verdad, y con ella, una oportunidad para sanar. Que el valor del aporte no está solo en el gesto visible, sino en la constancia y el amor que lo sustentan. Al regreso a casa, sentí que debía cuidar y cultivar aún más esos lazos, porque son frágiles pero valiosos. Que debía seguir aportando con humildad, pero también con la esperanza de ser reconocido y comprendido. Que en la familia, como en la vida, los momentos difíciles pueden ser la semilla para algo mejor cuando se enfrentan con sinceridad y corazón abierto. Ese día comprendí que mi papel no terminaba en lo material o visible, sino en ser un pilar emocional y un ejemplo para las generaciones que vienen. Y que el verdadero aporte es todo aquello que hacemos desde el amor, incluso cuando nadie lo reconoce de inmediato. Después de la cena, cuando el último plato fue recogido y la mesa quedó nuevamente despejada, llegó un momento crucial para mi nuera y para mí, la posibilidad de un diálogo directo y sincero. Aquel episodio había dejado marcas visibles, tensiones contenidas y emociones que necesitaban ser puestas sobre la mesa para no ahogarse en el silencio ni en la distancia. Al principio, la atmósfera entre nosotros fue fría, marcada por la combinación de incomodidad y las palabras no dichas. Aquel encuentro había abierto heridas, pero también daba pie para cerrar capítulos antiguos y ambos estábamos dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Por eso, con un esfuerzo consciente, decidí dar el primer paso e iniciar una conversación en la tranquilidad de la sala, lejos de las miradas curiosas o críticas de otros familiares. Le hablé con calma y respeto, sin reproches ni exigencias. Quería abrir espacios para que ella pudiera expresar sus sentimientos y perspectivas sin miedo a un conflicto. Quería, sobre todo, que supiera que mi intención no era confrontarla, sino tender puentes para mejorar la relación que compartíamos. En ese momento, sentí que algo esencial debía cambiar para que el daño no se hiciera más profundo. Mi nuera respondió con una mezcla de sorpresa y reserva. Al principio, sus palabras fueron pocas y medidas, como quien guarda un muro poco dispuesto a derribar. Pero a medida que la conversación avanzaba, fue abriéndose más, confesando algunas frustraciones personales y experiencias que la habían llevado a expresar esa acusación tan dura durante la cena. Reconoció que no había conocido en profundidad lo que yo había hecho por la familia, y que algunas veces había juzgado sin entender toda la historia. Admitió que su modo práctico de ver las cosas la había cegado a otras formas de aporte, y que deseaba que pudiéramos encontrar una mejor manera de relacionarnos, construida en respeto y reconocimiento mutuo. Para mí, estas palabras fueron un pequeño alivio y una luz al final de un túnel que parecía oscuro. No esperé disculpas inmediatas ni un cambio absoluto, sino la voluntad de dialogar y de reconocernos como seres humanos imperfectos, pero capaces de aprender y evolucionar. En ese intercambio, también compartí mis propias emociones, mis decepciones guardadas y la necesidad de ser valorado y respetado. Hablé de los años de sacrificios silenciosos, de las esperanzas puestas en el bienestar común y del deseo sincero de que la familia funcione como un equipo unido, donde cada aporte, visible o no, sea reconocido y apreciado. Fue un momento de vulnerabilidad para ambos, donde las máscaras de la defensa se soltaron un poco y la humanidad que nos une se hizo presente. Descubrimos que, más allá de las diferencias, compartíamos el mismo deseo de paz y armonía familiar. Esta conversación marcó un antes y un después en nuestra relación. No fue la solución a todos los conflictos ni la desaparición instantánea de las tensiones, pero sí un paso significativo hacia la reconciliación. Empezamos a construir puentes de comunicación más abiertos y a buscar maneras de apoyarnos mutuamente desde el respeto. A partir de ese momento, noté que la dinámica en las reuniones familiares cambió gradualmente. La comunicación con mi nuera se volvió más fluida,
con menos malentendidos y más espacios para expresar opiniones y emociones sin miedo a ser juzgados. La confianza, aunque todavía frágil, comenzó a crecer poco a poco. También empecé a prestar más atención a sus esfuerzos y contribuciones, valorando la perspectiva que ella aportaba a la familia, diferente a la mía pero no menos válida. Esta reciprocidad fue clave para que nuestra relación no solo fuera menos conflictiva, sino más rica y constructiva. Reflexionando, comprendí que toda familia atraviesa momentos difíciles y encontronazos, pero que el diálogo abierto y sincero es el camino para superar esas crisis. Que no hay verdadero avance sin voluntad de escuchar y cambiar, y que muchas veces, las heridas se curan con palabras honestas que nutren la empatía. Aunque hubo días posteriores donde ciertas tensiones reaparecían, la base de respeto y reconocimiento comenzaba a ser un punto firme en nuestra relación. Supimos aprender juntos que el amor familiar implica también aceptar y entender las diferencias, buscar el bien común y dar valor a cada uno en su singularidad. Esta experiencia también me enseñó la importancia de no guardar rencores, de perdonar y de buscar siempre reconstruir los canales de comunicación, aunque a veces sea difícil y doloroso. Que el pasado puede ser un maestro, pero el presente es la oportunidad para decidir qué queremos construir hacia el futuro. Al final, aquella conversación después de la cena fue mucho más que un intercambio de palabras. Fue un acto de reconciliación que puso en movimiento la posibilidad de una relación más sana y genuina con mi nuera, una mujer que, aunque diferente en muchos aspectos, comparte conmigo el amor por la familia y el deseo profundo de un vínculo fuerte y duradero. Los días posteriores a aquella cena que marcó un antes y un después en nuestra familia estuvieron llenos de reflexión, algunos silencios que valían más que 1000 palabras y pequeñas señales que indicaban que, a pesar de todo, algo empezaba a cambiar con fuerza en la dinámica familiar. Sin embargo, la magnitud de lo sucedido hacía prever que la relación entre nosotros, y la atmósfera en las reuniones futuras, no volverían a ser iguales. La cena no fue solo un episodio aislado, sino un punto de ruptura y apertura al mismo tiempo. La palabra dura de mi nuera y la defensa sincera de mi nieto generaron un terremoto emocional que removió viejas heridas, resentimientos acumulados y percepciones equivocadas. En este contexto, se hizo evidente que la manera en que cada uno veía y valoraba el aporte de los demás, y la disposición para reconocerlo, definiría cómo seguiríamos adelante como familia. Consciente de esto, empecé a observar con atención cómo se desarrollaban las interacciones en las reuniones siguientes. Algunas conversaciones seguían tensas, especialmente en los primeros encuentros, donde la herida todavía estaba fresca y las miradas cargaban con peso de pasados no solucionados. Sin embargo, había una novedad. Se abría un espacio para hablar con más sinceridad, y muchas veces con más prudencia, tratando de evitar reproches directos pero sin dejar de expresar sentimientos. Sentía que la confianza era un terreno resbaladizo. Se debilitaba con una palabra equivocada y se fortalecía con gestos pequeños, pero firmes. La familia, acostumbrada a ciertas maneras rígidas de relacionarse, empezaba con dificultad a aceptar que el reconocimiento no es solo un acto único, sino un proceso continuo que debe cultivarse día a día para sanar viejas divisiones. Por otro lado, noté que la relación con mi nuera evolucionaba, aún con altibajos. Los encuentros se volvían menos conflictivos, aunque seguía habiendo momentos de tensión cuando diferencias de opinión aparecían. Pero la diferencia era que ahora ambas partes intentábamos escuchar más, entender mejor y buscar soluciones juntos, en lugar de enfrentarnos o evitar el contacto. Algo que también resaltó fue el esfuerzo de otros miembros de la familia en mediar y equilibrar posiciones. Algunos primos y tíos se convirtieron en puentes, alentando el diálogo y recordándonos que nuestra historia común era más fuerte que las diferencias personales. Estos mediadores ayudaron a que la tensión no se instalara permanentemente y que la familia pudiera celebrar reuniones con un tono más amable. Pero quizá lo más importante fue que la valoración mutua empezó a incluir aspectos no solo económicos, sino emocionales y de apoyo cotidiano. El acuerdo tácito que la aportación debía medirse solo en dinero fue dando paso a una visión más amplia y humana que incluía cuidados, acompañamientos y decisiones difíciles compartidas. En este proceso, cada encuentro familiar se volvió un pequeño campo de prueba para medir hasta dónde habíamos avanzado. A veces,
Una palabra sincera o un gesto de consideración podían marcar la diferencia entre una atmósfera tensa y un ambiente de respeto renovado. Otros días, aún, la fractura se mostraba evidente y nos recordaba que la reparación emocional no ocurre de un día para otro. Fue también una oportunidad para que mi nieto siguiera creciendo, no solo como joven estudiante sino como hijo y nieto consciente del valor de la familia y del apoyo. Su papel, inesperado pero fundamental, nos enseñó a todos que las generaciones que vienen pueden ser la esperanza para sanar y unir si se alimentan con respeto y diálogo. Yo, por mi parte, entendí que mi rol dentro de la familia debía adaptarse. No se trataba solo de hacer aportes materiales o visibles, sino de ser un facilitador de la paz y un ejemplo de tolerancia. Aprendí a ceder, a escuchar sin juzgar y a mostrar más paciencia y comprensión con quienes tienen puntos de vista diferentes. Los futuros encuentros familiares ya no eran solo festividades o reuniones sociales, sino oportunidades para seguir construyendo puentes y fortaleciéndonos. El recuerdo de aquella cena quedó como un hito, un llamado permanente a valorar lo invisible, a reconocer esfuerzos y a entender que cada quien aporta desde su lugar y sus capacidades. Asimismo, comprendí que los conflictos no deben ser enterrados ni ignorados, sino enfrentados con la vocación de sanar y aprender, porque sólo así la familia puede ser verdadera red de soporte en la adversidad y espacio de amor genuino. La transformación que comenzó aquella noche continúa siendo un trabajo constante, lleno de desafíos, pero también lleno de promesas. La familia, compleja y diversa, sigue siendo el lugar donde aprendemos sobre el perdón, la paciencia y el reconocimiento mutuo. Así, aquella ocasión inolvidable se convirtió en el motor que nos impulsó a revisar nuestras actitudes, a valorar lo que muchas veces pasa desapercibido y a construir, paso a paso, relaciones más sólidas y sinceras que nos permitan seguir adelante juntos. El cierre de esta historia comenzó a tomar forma en los días y semanas posteriores a aquella cena que, como un torbellino, sacudió nuestra familia y puso sobre la mesa verdades guardadas durante mucho tiempo. Las emociones se habían calmado en apariencia, pero dentro de todos nosotros quedaba el eco de esa noche, un recuerdo que nos obligaba a replantear muchas cosas acerca del amor, el reconocimiento y el verdadero significado del aporte familiar. Con el paso del tiempo, lo que inicialmente fue una crisis se fue transformando en una oportunidad para aprender y crecer como familia. Esa revelación inesperada, expuesta con la inocencia y valentía de un niño, no solo sirvió para defenderme, sino que se convirtió en una lección profunda sobre la importancia de valorar los esfuerzos invisibles que, durante años, sostienen una familia. Aprendimos que aportar no solo significa dar dinero o realizar tareas visibles, sino también ofrecer tiempo, atención, cariño y sacrificios callados. Cualquiera que haya puesto un granito de arena para que un ser querido prospere está construyendo lazos inquebrantables que sostienen el universo familiar. Y esas acciones, aunque a veces no tengan reconocimiento inmediato, son las que al final marcan la diferencia. Esa enseñanza se volvió el fundamento para nuevas conversaciones y actitudes dentro de nuestro grupo. Nos animamos a hablar más abiertamente sobre lo que cada uno hace y siente, a agradecer los pequeños gestos que muchas veces pasan desapercibidos y a reconocer la diversidad de formas en que cada persona contribuye al bienestar común. También comprendimos que la comunicación honesta es clave para evitar malentendidos que pueden crecer hasta convertirse en heridas profundas. La voluntad de escuchar al otro, de poner en valor sus esfuerzos y de dialogar sobre las diferencias sin juzgar, pasó a ser una prioridad para no dejar que viejas tensiones volvieran a envenenar las relaciones. Para mí, esa experiencia fue una reafirmación del valor de la paciencia, el amor incondicional y la resiliencia en el entorno familiar. Ser capaz de brindar apoyo sin esperar reconocimiento es noble, pero al mismo tiempo, saber cuándo expresar y reivindicar ese aporte es esencial para que haya justicia y equidad en las relaciones. Recordé que en toda familia hay ciclos de conflicto y reconciliación, y que los desacuerdos no deben ser motivo para dividir, sino una llamada para buscar caminos de entendimiento más profundos. La clave está en construir un espacio donde el respeto mutuo y la empatía sean los pilares que sostienen cada vínculo. El papel de mi nieto, que con su claridad infantil nos mostró una verdad necesaria, quedó para siempre grabado como un símbolo de esperanza.
Me hizo ver que las nuevas generaciones pueden ser portadoras de cambio cuando se les enseña a valorar la importancia del apoyo, la gratitud y la justicia afectiva. Este proceso también me llevó a reflexionar sobre el papel de cada uno en la familia y el impacto que pueden tener nuestras palabras y acciones. La tensión originada por la acusación de mi nuera nos mostró lo dañinas que pueden ser las palabras injustas y la importancia de pensar antes de hablar, especialmente cuando se trata de las relaciones más cercanas y queridas. En definitiva, comprendimos que solo reconociendo el esfuerzo de todos, en sus múltiples formas, podemos construir una familia fuerte, unida y resiliente que sepa sobreponerse a los conflictos y crecer en solidaridad. Con el paso del tiempo, las reuniones familiares volvieron a ser espacios de afecto y alegría, aunque siempre conscientes de que el respeto y la valoración deben estar presentes para que la convivencia sea sana y verdadera. Esa cena, con sus momentos difíciles y reveladores, se transformó en un punto de inflexión que nos enseñó a ser mejores. Y así, con la lección aprendida y el compromiso renovado, seguimos adelante, conscientes de que en la familia cada aporte, por pequeño que parezca, es valioso y digno de reconocimiento. Un aporte que no solo sostiene materialmente, sino que nutre el alma de todos.